El apóstol Pablo respondió una pregunta muy parecida en Romanos 6, 1-2, que dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Romanos 6, versos 1 y 2. La idea de que una persona pudiera confiar en Jesucristo para salvación y luego continuar viviendo como él o ella vivían antes es absolutamente extraña e incongruente de acuerdo a la Biblia. Los creyentes en Cristo son nuevas criaturas de acuerdo a 2 Corintios 5:17, verso que hemos mencionado bastante en este tipo de videos. El Espíritu Santo nos cambia para no seguir más las manifestaciones de la carne que son vistas en Gálatas 5:19-21 y hace que produzcamos el fruto del Espíritu como lo dice Gálatas 5 versos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La vida del creyente es una vida transformada porque el cristiano es cambiado. Lo que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones es que el cristianismo está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo en cumplimiento divino. Toda otra religión mundial está basada en lo que tenemos que hacer para ganar el favor de Dios y su perdón, está enfocado en el logro humano. Toda otra religión enseña que tenemos que hacer algunas cosas y parar de hacer algunas otras para ganar la misericordia y el amor de Dios. El cristianismo, la fe en Cristo, enseña que hacemos algunas cosas y dejamos de hacer otras, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El cristianismo no debe ser considerado como una religión por una simple y sencilla razón, y es que el Señor Jesucristo está vivo, se levantó de los muertos y viene pronto. Ninguno en ninguna otra religión se levantó de los muertos ni está por venir. ¿Cómo podría alguien, habiendo sido liberado del castigo del pecado y de la eternidad en el infierno, volver a vivir la misma vida que lo tenía hacia el camino del infierno en primer lugar? ¿Cómo podría alguien, habiendo sido limpiado de la corrupción del pecado, volver atrás al mismo lugar de la depravación? ¿Cómo podría alguien, conociendo lo que Jesucristo hizo en lugar de nosotros, continuar viviendo como si Él no fuera importante? ¿Cómo podría alguien, dándose cuenta cuánto Cristo sufrió por nuestros pecados, continuar pecando como si aquellos sufrimientos fueran sin sentido ni propósito? Romanos 6, 11, 15 declara: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, versos 11 al 15. Para el verdaderamente convertido, continuar viviendo pecaminosamente no es una opción, porque nuestra conversión dio lugar a una naturaleza totalmente nueva. Nuestro deseo es no vivir más en pecado. Sí, hay que reconocer que aún pecamos, pero en vez de deleitarnos en él, como una vez lo hicimos, ahora lo odiamos y deseamos ser libres de este. La idea de sacar provecho, entre comillas, del sacrificio del Señor en nuestro nombre y continuar viviendo pecaminosamente es impensable. Si una persona cree en sí mismo ser cristiano y aún desea vivir la vieja y pecaminosa vida, tiene una razón para dudar de su salvación. Pablo dijo: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. 2 Corintios 13, 5. Y entonces, ¿debemos seguir pecando a pesar del sacrificio de Cristo? De ninguna manera, hermanos. ¿Cuántos de los que están viendo este video siguen deleitándose con el pecado? Pues examínate, arrepiéntete y vuélvete al camino. Finalmente, mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios?
si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan 2:3. Recuerda esto. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, versos 1 al 2. Pero ojo, hermanos, esto no es licencia para pecar, como ya lo hemos analizado en este corto video.